¿Qué tal amigos de Sin embargo? Gracias como cada semana por acompañarnos, por compartir nuestro trabajo, por recomendarlo con sus familiares y amigos. De esa manera nos apoyan, nos estimulan para seguir adelante con este proyecto periodístico. Seguramente, en los últimos días, una de las preguntas recurrentes es, ¿dónde está el dinero del narcotráfico en Jalisco? Y por supuesto, eso debe de tener una razonable explicación. Si usted es de las personas que tiene algunos años de no visitar Guadalajara y llega a la capital tapatía, se sorprenderá por un cambio urbanístico brutal. La proliferación de torres departamentales y de oficinas por todos los rumbos de la zona metropolitana, pero principalmente en las colonias de más tradición y mayor plusvalía, como Chapalita, Providencia, Fraccionamiento Monraz, Colonia Ladrón de Guevara y Moderna, entre otras. Muchas ubicadas en las inmediaciones de las emblemáticas Avenida Chapultepec y la Glorieta de la Minerva. Pero si transita hacia Zapopan, encontrará que en el entorno de la modernísima Plaza Andares, el área comercial y de vivienda más exclusiva de la zona metropolitana tapatía, también proliferan los edificios de enormes dimensiones y precios que no están al alcance de un bolsillo modesto o de clase media. Muchos de esos conjuntos habitacionales o comerciales están parcialmente ocupados, pues la oferta supera por mucho a la demanda. Sin embargo, la explosión inmobiliaria no se detiene y también ha atrapado en su dinámica a poblaciones emblemáticas de Jalisco como Puerto Vallarta. Usted seguramente se preguntará, ¿de dónde ha salido tanto dinero para inversiones tan cuantiosas y en algunos casos hasta extravagantes que empezaron a detonar durante el gobierno del priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y explotaron con singular fuerza en las administraciones de los emesistas Enrique Alfaro Ramírez y Jesús Pablo Lemus Navarro? Alfaro Ramírez, usted lo recuerda, fue alcalde de Guadalajara del 2015 al 2018 y después gobernador de Jalisco en el periodo 2018-2024. Jesús Pablo Lemus fue primero 2 veces alcalde de Zapopan del 2015 al 2021 y después presidente municipal de Guadalajara del 2021 al 2024 como antesala de la gubernatura a la que arribó en 2024 en medio de una muy controvertida elección en la que se presumieron graves irregularidades. Sería muy difícil desestimar que mucha de la riqueza que florece en Guadalajara esté vinculada a los frutos envenenados del crimen organizado y en particular al cártel Jalisco Nueva Generación, que durante por lo menos 3 lustros ha impuesto su violenta ley en Jalisco y particularmente durante el encumbramiento de su mítico líder, abatido por el ejército el pasado domingo 22 de febrero del 2026, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Habría que recuperar los datos que publicó el 10 de agosto del 2017 el periódico tapatío El Informador, que reseñó que de las 42 empresas que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos vinculó a la red de narcotráfico de un sujeto identificado como Raúl Flores Hernández, 32 de esas 42 empresas se encontraban en Guadalajara, 9 en Zapopan y una en Puerto Vallarta. La Embajada de Estados Unidos en México resaltó que entre los negocios enlistados, que en algunos casos tenían sucursales en Sinaloa, Michoacán y Coahuila, había algunos que se dedicaban al deporte, la recreación, la salud y la rehabilitación. Con respecto a Flores Hernández,
detenido el 20 de julio de 2017 en Zapopan por elementos de la Procuraduría General de la República, la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Gobierno de Estados Unidos ubicó a por lo menos 21 personas como presuntos cómplices que operaban en Guadalajara y en la Ciudad de México, entre los que ubicó en un primer momento al exfutbolista Rafael Márquez y al cantante Julián Álvarez. Se le atribuyeron a Flores Hernández alianzas estratégicas con los liderazgos de los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación. Pero rescatemos otra señal muy delicada. En Jalisco el problema de lavado de dinero es tan grande que aquí se encuentra una de cada 10 empresas y personas que el gobierno de Estados Unidos bloquea y sanciona alrededor del mundo por estar implicados en el narcotráfico. Esto lo publicó el periódico Mural de Guadalajara el 8 de octubre del 2023. Precisa la información del periódico Mural que, de acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, hasta el 11 de octubre de 2023 había 1.357 registros en su lista negra de personas o entidades con nexos económicos con los cárteles, según la ley Kingpin. Esos 1.357 registros se distribuían en 64 países, pero 179 estaban en Jalisco y de ellos 171 en la zona metropolitana de Guadalajara. Las colonias de la zona metropolitana Tapatía, con más domicilios en la lista negra vinculada con el narcotráfico, eran las colonias Puerta de Hierro, Jardines Universidad, Ciudad Granja, La Estancia y Mirador del Sol, todas estas en Zapopan, así como Providencia, la colonia Americana y Chapalita en Guadalajara. Pero la historia no termina allí. La historia ha sido reiterada porque hay otras referencias con respecto al lavado de dinero en Jalisco, porque la lista se actualiza periódicamente. Se presume que Jalisco concentra una de cada 5 empresas mexicanas que han sido sancionadas por el gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado. De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Gobierno de Estados Unidos, al menos 234 de 950 entidades mexicanas enlistadas por sus vinculaciones con el crimen organizado, 234 de 950 operan en Jalisco, lo que representa el 24% del total nacional. Esto lo publicó el 29 de junio del 2025 el periódico El Informador de Guadalajara. Estas empresas, identificadas bajo la ley Kingpin, son señaladas por supuestamente servir de fachada para operaciones del narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos. Al ser incluidas en la lista, sus activos quedan bloqueados en territorio estadounidense y cualquier vínculo financiero con personas o empresas de ese país queda prohibido. La mayoría de las firmas fachadas en Jalisco, advierte la nota publicada por El Informador en junio del 2025, tienen domicilio en Guadalajara y Zapopan, en colonias que ya hemos conocido, como Providencia, Arcos Vallarta, Puerta de Hierro, Jardines Universidad y Bugambilias. Los giros van desde agencias de viajes, restaurantes y constructoras, hasta firmas de arquitectura, agricultura y empresas tecnológicas. Pero hay asuntos más recientes sobre este tema. El jueves 19 de febrero del 2026,
el Departamento del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos difundió, fechada en la ciudad de Washington, un comunicado en los siguientes términos. Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a una red de fraudes de tiempo compartido liderada por el grupo terrorista Cártel de Jalisco Nueva Generación. La acción se dirige a Cobay Gardens, un complejo turístico mexicano de tiempo compartido, así como a 5 personas y 17 empresas mexicanas asociadas con esta red. Agrega el comunicado del gobierno estadounidense. Muchas de estas personas y entidades tienen su sede en Puerto Vallarta o sus alrededores, un popular destino turístico que también sirve como bastión estratégico para el cártel Jalisco Nueva Generación, un cártel terrorista brutalmente violento que continúa diversificando sus fuentes de ingresos ilícitos más allá del narcotráfico, incluso a través del fraude de tiempo compartido y el robo de combustible. Explica en su comunicado el gobierno de los Estados Unidos que durante décadas los cárteles con sede en México han estado atacando a propietarios estadounidenses de tiempo compartido a través de centros de llamadas en nuestro país, atendidos por teleoperadores que hablan inglés con fluidez. A partir del 2012, el cártel Jalisco Nueva Generación tomó el control de las estafas de tiempo compartido en Puerto Vallarta, Jalisco, México y sus alrededores, conocidos como Bahía de Banderas. Estas complejas estafas suelen estar dirigidas a estadounidenses mayores, quienes pueden perder los ahorros de toda su vida. Eso dice el comunicado del gobierno estadounidense. Acusa además el gobierno de los Estados Unidos a los presuntos responsables de estos delitos. ¿Qué dice? El comunicado advierte: las actividades fraudulentas de tiempo compartido del cártel Jalisco Nueva Generación en Cobay Gardens se llevan a cabo a través del fundador del complejo, Carlos Humberto Rivera Miramontes, hijo del exgobernador de Jalisco, Carlos Rivera Aceves. Rivera Miramontes, quien tiene un largo historial de colaboración voluntaria con narcotraficantes, eso dice el gobierno de Estados Unidos, un largo historial de colaboración voluntaria con narcotraficantes, abrió Cobay Gardens hace más de 20 años bajo su nombre original, Vallarta Gardens. Rivera Miramontes trabaja en estrecha colaboración con el empresario afiliado al cártel Jalisco Nueva Generación, Michel Ibarra Díaz, quien fue previamente señalado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros por facilitar las ventas de tiempo compartido a turistas estadounidenses y canadienses que posteriormente son defraudados. Todo lo que le acabo de relatar a usted es parte de este comunicado del gobierno de los Estados Unidos que se difundió el jueves 19 de febrero del 2026. La muerte del Mencho es sin duda un duro golpe al cártel Jalisco Nueva Generación, pero más letal para desmantelar ese imperio financiero del mal, de recursos lubricados con el miedo, el dolor y la sangre de miles de personas. Más eficaz y más letal sería desactivar todas las redes de complicidades que le permiten lavar y manejar los recursos que utiliza para operar en contra de la seguridad y la tranquilidad de los mexicanos, desde las mismas entrañas de una sociedad que le encubre, le sirve y le protege. Complicidades de las que también son partícipes autoridades de todos los ámbitos y niveles de gobierno. Por eso, debe operar con profesionalismo y firmeza el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación en materia de seguridad pública, que depende del secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, que tiene como misión integrar, analizar y procesar datos estratégicos
para la prevención y el combate del delito, en estrecha coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que investiga actos de corrupción, de complicidades con el crimen organizado, de malversación de fondos públicos y uso de recursos de procedencia ilícita, tanto en la política, las instituciones de gobierno y en las actividades privadas. Gracias, amigos, por la gentileza de su atención. Si les apetece, por aquí nos encontraremos dentro de una semana.